Señor presidente, señorías, nos encontramos aquí reunidos 350 mujeres y hombres a los que los españoles nos han encargado que busquemos una solución política. Nos han pedido que hagamos nuestro trabajo. Nos han confiado la responsabilidad de hacer frente a los problemas del país. Nos han encargado que democráticamente busquemos un acuerdo mayoritario que nos haga partícipes de la necesaria solución. Abrimos, por tanto, esta semana un tiempo de debate, de discusión y, finalmente, de votación democrática. Y estoy convencido, señorías, de que los ciudadanos que hoy nos escuchan en la radio, nos siguen en las redes sociales o nos ven por televisión, lo último que desean oír esta semana son reproches cruzados, descalificaciones o defensas cerradas de nuestras siglas, nuestras ideas o nuestros programas. Es tiempo de cambio, de diálogo y ojalá también, señorías, de acuerdo. Es tiempo para que tengamos muy claro que hoy no estamos en campaña electoral. Es más, los españoles nos han delegado la responsabilidad de reunirnos aquí para evitar precisamente una nueva campaña electoral. Esperan de nosotros que seamos capaces de investir un nuevo presidente del Gobierno, que reactive un periodo de cambio de la vida política basado en el entendimiento entre diferentes partidos y entre distintas ideologías. Creo que no debemos olvidar en ningún momento que salir de esta sesión durante toda esta semana sin acuerdo significará que hemos hecho mal nuestro trabajo, que no habremos cumplido con lo que los ciudadanos nos han pedido, que no habremos sido capaces de ser la solución. Señorías, el pasado 20 de diciembre, ninguna fuerza política por sí sola obtuvo los votos necesarios para formar gobierno. Esto no es la primera vez que ocurre. Sin embargo, sí es la primera vez que el segundo partido en votos y en escaños ha tenido que asumir la responsabilidad de proponer un gobierno al Congreso de los Diputados. Una tarea por la que, ya les adelanto, el Grupo Parlamentario Socialista y yo personalmente, como candidato a la presidencia del Gobierno, nos sentimos responsabilizados, honrados y también agradecidos. Ocurre así, señorías, porque la primera fuerza política declinó la responsabilidad que el jefe del Estado le había encomendado. Consideró de antemano que no había sido o no iba a ser capaz de conseguir reunir los votos suficientes para la investidura. Pero lo cierto, señorías, es que en las elecciones ninguno de los partidos políticos lo hemos obtenido, si tenemos en cuenta los escaños que hemos alcanzado. Así que si estoy aquí, si estamos todos aquí celebrando este pleno de investidura, es porque no entendí el encargo del jefe del Estado como una invitación que pudiera rehuir, sino como un deber ineludible. Señorías, cuando nadie tiene la mayoría por sí solo, lo que tenemos que hacer es buscar el camino del entendimiento. Estoy convencido de que desde ahora y durante mucho tiempo no habrá victoria política en el escenario político más que el acuerdo. Y por lograr ese acuerdo llevo trabajando desde hace un mes que recibí la solicitud del jefe del Estado. Ese día, señorías, los socialistas resolvimos una disyuntiva. Teníamos dos únicas alternativas: o declinar el ofrecimiento del rey, escapando en consecuencia de toda responsabilidad, o asumir el reto de comprometernos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguir un acuerdo mayoritario entre distintos partidos. En otras palabras, o mantener la situación de bloqueo de nuestras instituciones o asumir la responsabilidad de volver a poner en marcha el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Hace 4 años, señorías, las urnas dieron una mayoría absoluta a un partido. Entonces esa fue la apuesta de buena parte de los ciudadanos para resolver sus principales problemas. Quien recibió esa confianza de los ciudadanos decidió gobernar imponiendo su mayoría absoluta hasta convertir sus decisiones en absolutismo. Durante 4 años en esta Cámara se ha prescindido del diálogo, del acuerdo con las diferentes fuerzas parlamentarias. Y hoy, en esta Cámara, hay una amplia mayoría que defiende desde distintas sensibilidades un cambio de gobierno, un cambio de políticas, un cambio de formas de gobernar. Así que creo sinceramente, señorías, que para millones de españoles un cambio en el funcionamiento de la vida política es que entendamos este Parlamento
como un Parlamento en donde se acaben las imposiciones y que se acaben los frentismos. Que abramos las puertas y las ventanas para permitir que los ciudadanos puedan participar en la vida política y para que nuestro trabajo esté siempre centrado en la eficacia y marcado por la transparencia. Para que reconozcamos, señorías, los problemas reales de los ciudadanos y aportemos soluciones indispensables. Creo que ese es el cambio que necesitamos y ese es el cambio que a mí, personalmente, señorías, me ilusiona promover. Pero, señorías, es evidente que cambiar significa moverse, salir de la situación en la que nos encontramos. Pero hay que tenerlo claro. No podemos ir desde donde estamos hoy hasta donde queremos llegar con el simple anhelo de hacerlo realidad. La mayoría de los españoles, señorías, a los que representamos y para los que trabajamos, nos han facilitado un sólido vehículo para movernos y desplazarnos, con un mandato claro: el cambio. Abandonemos las políticas del señor Rajoy y del Partido Popular. Ese es el claro mandato del pasado 20 de diciembre. Ese vehículo, sí, ese vehículo. Ese vehículo que nos va a llevar al cambio, señorías, se llama acuerdo. Y el combustible que hace que se mueva es el diálogo. El vehículo del acuerdo se paraliza con las imposiciones, con el chantaje y con el abandono de la mesa de negociación. Pero el vehículo del acuerdo se acelera con la capacidad de ceder, con el espíritu del entendimiento y, sobre todo, con la ilusión por el cambio. Así que no nos vale la imposición, el chantaje o el abandono. Necesitamos ceder para sumar, entendernos y, sobre todo, señorías, ilusionarnos con el cambio. Encastillarnos en consecuencia en nuestras posiciones no puede ser una alternativa. Equivale a que no pase nada. Bloquear los acuerdos significa seguir donde estamos, señorías. Así que no olvidemos nuestro mandato, que es el cambio. Necesitamos avanzar. Algunas etapas, señorías, de ese cambio podemos realizarlas a velocidad de vértigo. En todo en lo que estemos de acuerdo, podemos llevarlo a cabo ya, inmediatamente. Y en todo lo que discrepamos, salgamos de donde estamos y avancemos a la velocidad que sea posible. Pero, señorías, avancemos. Los españoles no se merecen que esta Cámara persista en más errores. En el error de creer que solo el que obtiene el mayor número de votos está legitimado para gobernar. La minoría mayor no es una mayoría, señorías del Grupo Parlamentario Popular. No caigamos tampoco en el error de creer en que si ninguno tenemos los votos suficientes para gobernar en solitario, nuestro único compromiso es la oposición. Para nosotros es una evidencia palmaria, que la voluntad mayoritaria de la sociedad española, expresada el pasado 20 de diciembre, es el cambio. Lo que no significa, señorías, que debamos olvidar a los 7 millones de electores que votaron el pasado 20 de diciembre al Partido Popular, ni tampoco a sus representantes. Todo lo contrario. Con el Partido Popular no podemos promover un cambio de gobierno y mucho menos podemos promover el gobierno del cambio. Pero nuestra propuesta será la de tender la mano al Grupo Popular para dialogar y acordar sobre los grandes asuntos de Estado, como pueda ser la integridad territorial, la reforma constitucional y la defensa de la lucha contra el terrorismo. Y esperamos, señorías, y se lo digo con total lealtad, señor Rajoy, esperamos que actúen ustedes con la misma lealtad que desde el Partido Socialista hemos actuado cuando hemos sido oposición. También el Gobierno del Cambio, señorías, que vamos a promover, tenderá la mano para reconstruir el Pacto de Toledo y también para conseguir por fin en nuestro país un pacto educativo que ponga fin a la LOMCE. Pero, señorías, no podemos olvidar que 18 millones de españoles y españolas votaron por la no continuidad del actual Gobierno. 18 millones de españoles esperan un gobierno distinto, que repare las consecuencias de los errores que se han cometido y abran, entre otras, nuevas políticas y mejores políticas. Ahora bien, señorías, le pregunto a todos y cada uno de los 350 diputados que están en la Cámara, si la mayoría de los españoles y de diputados de esta Cámara quiere un cambio de gobierno, ¿por qué no lo llevamos adelante? Tenemos dos alternativas, señorías. O no hacer nada
y dejar que el señor Rajoy siga presidiendo el Gobierno en funciones, o apostar por un cambio nacido del diálogo y del acuerdo. Solo hay dos opciones. A esta Cámara le toca decidir qué postura tomar. ¿Nos quedamos parados o nos ponemos en marcha? Señorías, yo les pido la confianza para construir un gobierno de cambio. Me ofrezco a presidir un gobierno del bien común basado en dos principios, el bien general y el sentido común. Porque España necesita con urgencia un gobierno, España necesita con urgencia un cambio y España necesita con urgencia un acuerdo político que produzca ese cambio. Señorías, ¿se justificaría perpetuar la actual situación de bloqueo con el señor Rajoy como presidente del Gobierno en funciones si hubiera un amplio desacuerdo político y social sobre lo que España necesita? Existe un amplio acuerdo sobre los cambios que queremos en materia de regeneración democrática, en materia de reconstrucción del estado del bienestar, en materia de reactivación y modernización de la economía, en materia de creación de empleo y de lucha contra la dualidad del mercado laboral o en el combate sin cuartel contra la corrupción. Tenemos encima de la mesa una larga serie de políticas de cambio aceptadas por la mayoría parlamentaria de este Congreso de los Diputados. Sepan una cosa, señorías, y lo digo con total humildad. El Grupo Parlamentario Socialista no exige nada. El Grupo Parlamentario Socialista no aspira a imponer nada. No tenemos líneas rojas, tan solo firmes convicciones. Eso es lo que tiene el Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, es muy sencillo. Ofrecemos gobernar mediante pactos que cuenten con el mayor respaldo parlamentario posible. Ofrezco un gobierno que ponga en marcha todo en lo que estamos de acuerdo la mayoría. Ofrezco un gobierno que traiga a este Parlamento todo aquello en lo que discrepamos, para que lo podamos discutir y llevemos adelante lo que la mayoría decide. No ofrezco un gobierno frente a todos, sino un gobierno progresista y reformista, aliado con todos los que deseen el cambio. Señorías, mi grupo parlamentario cuenta con 90 escaños. Es evidente que no tiene sentido exigir a las demás fuerzas del cambio que apoyen el 100% de nuestro programa electoral. No tiene ningún sentido. Tampoco tendría sentido que otras fuerzas parlamentarias con representación aún menor exijan que se cumpla el suyo completamente o exclusivamente. Por tanto, el reto al que nos enfrentamos es muy claro. ¿Queremos un cambio de gobierno basado en el diálogo, sí o no? Si es que sí, el diálogo y la colaboración dejan de ser una recomendación para ser una imprescindible obligación. Un cambio desde el diálogo que en esta Cámara a algunos puede resultar extraño, pero que fuera en el día a día de los ciudadanos a los que aspiramos a representar es la norma habitual. Miren, señorías, en la pasada legislatura, bajo el discurso de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, el Gobierno, hoy en funciones, pidió a los españoles grandes sacrificios. Recibieron muy poco a cambio y muchos de nuestros conciudadanos pasaron a vivir por debajo de sus necesidades. A pesar de ello, o quizá precisamente por ello, los ciudadanos han dado un ejemplo de cooperación unos con otros. Los pensionistas han sido el hogar de sus familiares desahuciados, el salario de sus hijos parados y la escuela infantil de sus nietos y sus nietas. Los padres y madres ahorran de su corto salario para ayudar a sus hijos e hijas emigrados. Los familiares de personas dependientes, en su mayoría mujeres, señorías, han ayudado a sus personas dependientes, han tenido que abandonar su empleo mientras su gobierno les recortaba la ley de dependencia o les negaba la cotización a la seguridad social. Empresarios y trabajadores, señorías, se aprietan el cinturón para conservar el empleo y mantener a flote la empresa. Profesionales sanitarios, maestros y maestras, trabajadores y trabajadoras sociales, jóvenes y veteranos científicos, hombres y mujeres de la cultura, trabajadores autónomos, asociaciones feministas, colectivos antidesahucios, voluntarios y profesionales del tercer sector, funcionarios del Estado, en definitiva, millones y millones de españoles y españolas han cooperado entre sí para defender nuestra industria cultural o para
preservar nuestro patrimonio medioambiental, para seguir construyendo una sociedad accesible a las personas con discapacidad y para sostener, frente a los indiscriminados recortes y las subidas masivas de impuestos, nuestro bien más preciado, la cohesión social, la igualdad, nuestro estado del bienestar. Ahora son los ciudadanos, señorías, los que nos piden a los partidos políticos no un sacrificio, sino nuestra colaboración y nuestro compromiso. Un compromiso por el diálogo y por el acuerdo. Un compromiso para que aceptemos que una cesión no es una derrota, sino un puente hacia el entendimiento. Así que, señorías, tenemos la oportunidad de desterrar de la vida pública el insulto, la descalificación, el discurso del miedo que atenaza y que fractura. Tenemos la posibilidad, señorías, de abrir un tiempo de tolerancia y respeto que permita un diálogo fructífero entre todos. Señorías, podemos conseguir hacer realidad lo que dijo Fernando de los Ríos, que la única revolución pendiente en España es la revolución del respeto. Tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo y construir la España que queremos, una España en la que quepamos todos, porque todos los ciudadanos deben tener cabida en un proyecto de cambio, independientemente de su edad o condición, de su ideología, del lugar de nacimiento o de a quién hayan votado. Señorías, los diputados y diputadas del Partido Socialista sabemos que no tenemos la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar en solitario. Los militantes del Partido Socialista, nuestros simpatizantes y nuestros votantes también lo saben. En el Grupo Parlamentario Socialista sabemos que no podemos imponer nuestro programa electoral, pero sí que creemos profundamente que podemos defenderlo con firmeza, línea a línea, y luchar por llegar siempre un poco más allá de hasta donde sea posible. Creo de corazón que en esta hora crucial, para quienes tenemos diferentes ideas, comprometernos en una causa común es una obligación. Y esa causa común, señorías, es nuestra patria, es España. Una España que es mucho más que un territorio, una España que es mucho más que un lugar en una ancha geografía del mundo, una España que, sobre todo para los socialistas, señorías, es una idea de igualdad, de fraternidad y de libertad, una forma de convivir unidos en nuestra diversidad. Esta es la causa a la que estamos convocados. Así que, señorías, entre todos tendremos que buscar un camino que sortee dos decepciones: la de quienes quieren que todo permanezca igual y la de aquellos que quieren que a partir de ahora nada sea igual. Y estoy convencido de que en ese camino podemos encontrarnos, acompañarnos y ayudarnos. Acompañarnos y ayudarnos, señorías, una gran mayoría de españoles, incluidos, por supuesto, quienes no apoyen en este momento mi investidura. Señorías, si queremos el cambio, necesitaremos el diálogo y solo así obtendremos el acuerdo. Esa es la hoja de ruta del Gobierno del bien común que yo estoy proponiendo. Cambio, diálogo y acuerdo. El camino que proponemos creemos que es el que mejor representa la voluntad de los ciudadanos. Los españoles han apoyado un tiempo nuevo, en el fondo y en las formas. En el fondo, en busca de un gobierno no partidista, no con una visión unitaria y parcial de la realidad. Y en las formas también, un gobierno basado en el diálogo y en el entendimiento, y no en la imposición. Pero entendamos algo con toda claridad, señorías. El camino que proponemos, el del gobierno apoyado por distintas fuerzas políticas, con diferentes ideologías, pero que compartan la idea de convivir en un amplio territorio común, además de ser el que mejor representa a la voluntad de la sociedad española, es el único posible. No hay otra alternativa. Es la mejor opción, pero además es la única posible. Resultará muy difícil explicarles a los españoles por qué no somos capaces de llevarlo adelante. Estos días, señorías, se han defendido desde ambos extremos de la Cámara dos modelos que son completamente irrealizables. Ambos, eso sí, necesitarían siempre del Partido Socialista para hacerlo posible. La complicada aritmética parlamentaria tiene un dato incontestable, señorías, y es que cualquier formulación de gobierno pasa por la implicación del Partido Socialista Obrero Español. Somos 90 diputados y diputadas, ni más ni menos, pero por nuestra posición ideológica somos la piedra angular de nuestro actual sistema político. Cualquier solución de gobierno pasa inevitablemente por nuestra participación activa. Somos plenamente conscientes de ello. Por eso consideramos que es una irresponsabilidad cruzarnos de brazos y por eso nos hemos puesto en marcha. Desde el Gobierno en funciones y desde el Grupo Parlamentario Popular se nos pide una gran coalición
y hemos dicho que con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el Partido Popular no podemos pactar, sencillamente. Porque nuestro único objetivo es el de ayudar a la conformación de un gobierno del cambio. Y desde el PP se insiste una y otra vez en que ni el candidato ni sus políticas son negociables, que no se va a cambiar nada. Así que, ¿cómo vamos a sentarnos a negociar entonces sobre la base de lo que queremos cambiar es innegociable? Desde el otro lado de la Cámara, señorías, se nos ofrece una coalición para la conformación de un gobierno de izquierdas. Señorías, es evidente que se ha creado una falsa esperanza. Vamos a hablar claro. A muchos votantes socialistas nada les gustaría más que un gobierno que aglutinara a las principales fuerzas de izquierda. Y dicho con todo respeto, creo que buena parte de los votantes del grupo de Podemos, de sus confluencias, de Compromís y de Izquierda Unida compartirían también este mismo anhelo. Podemos discutir sobre sillas, cargos, vicepresidencias y reparto de poderes para cada uno, pero es absurdo llegar allí. Que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. No suma, lo siento, pero no suma. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados y diputadas suficiente para conformar un gobierno de un único color político. Ahora bien, señorías, quienes realmente han conseguido una amplia mayoría parlamentaria son las fuerzas del cambio. Diferentes partidos con un amplísimo margen de posible entendimiento y con evidentes aspectos que podemos estar en desacuerdo. Así que, señorías, ¿por qué no hacemos un gobierno que haga efectivo lo que nos une a la mayoría de los 350 diputados y diputadas que estamos aquí reunidos? ¿Por qué no nos unimos para hacer un gobierno de cambio? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para aprobar cuantas normas sean posibles para resolver los problemas más acuciantes de los españoles? ¿Por qué no votamos juntos a favor de todo en lo que estamos de acuerdo? ¿Dónde está el problema, señorías? Supongo que habrá quien plantee que la dificultad no está en lo que nos une, aunque sea mucho, sino en lo que nos separa. Pienso honestamente que si creemos realmente en la democracia, si somos auténticamente demócratas, las diferencias entre ideologías no pueden ser nunca un problema. La diferencia en democracia debe ser objeto de debate, de diálogo, pero nunca de confrontación, nunca de ruptura. En democracia, cuando se está de acuerdo, se vota conjuntamente. Cuando hay desacuerdo, se debate, se discute, se negocia y se acuerda. Y si finalmente el diálogo no llega a un buen término, cada uno vota aquello en lo que cree y todos juntos entienden que el resultado de la votación es legítimo y es justo. Esto, señorías, no significa renunciar a nada, no significa traicionar a nadie, no significa arrodillarse ante nadie, señorías. Significa que sabemos vivir en una sociedad democrática. Significa que sabemos entender el valor de las diferencias. Significa que consideramos que el contraste de pareceres es enriquecedor, que aceptamos que convivir es igual a vivir. Así que, señorías, la democracia funciona. Nada es definitivo. El poder tampoco. El poder en democracia es una concesión temporal que nos dan los ciudadanos. No es una propiedad, señor Rajoy. Tampoco es una conquista. El Gobierno saliente del Partido Popular nos ha mostrado que no hay nada más débil en el ejercicio del poder que la soberbia y la imposición. Por eso están donde están. Y en democracia nada es más fuerte que el ejercicio del poder desde la humildad y desde el entendimiento. Por eso, señorías, defiendo un gobierno del bien común, basado en el bien general y en el sentido común. Un gobierno basado en la humildad y en la ambición. La humildad de representar a una minoría parlamentaria y la ambición de aspirar a conseguir un acuerdo mayoritario por el cambio de gobierno y de forma de gobernar. Tenemos ante nosotros la posibilidad de alcanzar un gobierno de cambio, que cambie el fondo y las formas de hacer política, donde el bien general y el sentido común estén por encima de las siglas y de las ideologías, donde la mayoría sea el resultado de la unión de minorías diversas. Paradojas del destino, señorías. Podemos construir un nuevo gobierno, podemos configurar una nueva forma de hacer política. Y ahora
estamos descubriendo que para llegar ahí también hay que cambiar la manera de hacer política. Y esa nueva forma se configura a través del diálogo y no de la imposición. Se modela a partir del acuerdo y no del asalto. En realidad, la actual configuración de la Cámara no es una aritmética imposible. Yo he escuchado al señor Rajoy decir en Bruselas que esto es un lío, que hay 90 diputados, 40, 6, 7... En definitiva, que el puzzle no es soluble. Y yo digo que no es el puzzle irresoluble, todo lo contrario. Quien lo ve así está leyendo, señorías, muy mal los datos del pasado 20 de diciembre. La actual configuración parlamentaria es el reflejo exacto, yo diría casi milimétrico, de lo que los españoles desean fervientemente. Hay que dejar atrás el modelo anterior obsoleto y anacrónico. El actual Parlamento imposibilita lo que los españoles no quieren que pase, que dos fuerzas de la misma ideología se unan para formar gobierno que solo represente a poco más de la mitad de nuestro país. Eso es imposible. No hay una suma posible solo con partidos de la misma ideología. Sencillamente no suma, no da. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Y descubriremos que el mestizaje enriquece, mientras la uniformidad empobrece. Que el diálogo abre la mente, mientras que la obcecación la cierra. Y que el acuerdo gratifica, mientras que la imposición empequeñece. Señorías, ¿significa todo esto que tenemos que renunciar a nuestras creencias? Todo lo contrario, todo lo contrario. Cuantas más profundas sean esas creencias, más sólidas serán nuestras argumentaciones. Cuantos más firmes sean nuestras convicciones, mayor peso tendrán nuestras propuestas. Señorías, los maestros de la alta cocina, y de eso sí que sabemos en España, nos enseñan que los sabores auténticos son los que mejor se entremezclan. Nada aporta a un plato un condimento que no sabe a nada. La excelencia de un plato sublime es que se reconocen las esencias de cada elemento, que dan como resultado la armonía, la variedad y el contraste. Por eso, señorías, los socialistas hoy defendemos posturas donde no hay líneas rojas. Lo que sí que tenemos son firmes convicciones, y esas convicciones son la base de lo que ofrecemos al resto de partidos políticos. Y me atrevería a decir que esa es la parte más sencilla de toda negociación, señorías, porque todos los españoles saben lo que los socialistas defendemos. Frente a los que promueven la división de nuestros territorios, nosotros defendemos el valor de la unidad y la solidaridad. Frente a los que favorecen la desigualdad y la injusticia, defendemos la protección de los derechos y la igualdad de oportunidades. Y frente a los que facilitan y amparan la corrupción, defendemos la persecución y el castigo para los corruptos y para los corruptores. Así que, señorías, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? El Partido Socialista lo tiene claro. Tras el escapismo del señor Rajoy, que por cierto es el mismo que ha caracterizado su gobierno durante estos últimos 4 años, el PSOE tenía que elegir o contribuir al desgobierno y a la falta de compromiso con nuestro país, o dar un paso al frente e intentar formar una mayoría que afronte los cambios urgentes que los españoles necesitan. España necesita un buen gobierno, señorías. Llevamos demasiado tiempo sufriendo un mal gobierno que gobierna solo y frente a todos. Mi compromiso es liderar un gobierno del bien común, que base su fuerza en el diálogo y en el acuerdo. Nosotros apostamos por un cambio que una a la sociedad en torno a un proyecto político que resulte aceptable más allá de los límites de cada uno de nuestros electorados. Y que precisamente por eso, por abrirse a tantos y tan diversos, sea un proyecto ilusionante. Esta es la esencia, señorías, del acuerdo que hemos firmado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. A todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y también al presidente, al señor Rivera, les doy públicamente las gracias por su valentía y por su coraje. Agradecimiento que hago extensivo a los militantes de base del Partido Socialista que refrendaron en un 80% el pasado sábado ese acuerdo. Y agradecimiento que hago extensivo al Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, llevan razón los que dicen que el acuerdo del Partido Socialista y Ciudadanos no es suficiente en escaños. Es una evidencia. Pero el acuerdo es el indispensable principio de la solución, porque para ir a cualquier parte hay que levantarse y dar un primer paso. Y eso es lo que hemos hecho. Es la prueba de que dos grupos parlamentarios políticos con ideologías diferentes y programas diferentes pueden buscar puntos de entendimiento. Ni estamos de acuerdo con el programa electoral de Ciudadanos, ni Ciudadanos está de acuerdo con el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Pero, señorías, a lo largo de este mes hemos logrado alcanzar un acuerdo en torno a 200 puntos, a 200 medidas en las que podemos encontrar un territorio compartido. Es un acuerdo negociado. No es el programa de Ciudadanos y tampoco es el programa del Partido Socialista Obrero Español. Y fruto del diálogo, también hemos puesto de manifiesto distintos asuntos en los que discrepamos. Y gracias al diálogo sabemos cuáles son esas diferencias y hemos pactado una posición desde la que arrancar. Señorías, hasta la peor de las medidas del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos es mejor que mantener al señor Rajoy en funciones durante 2 meses. Un acuerdo, señorías, que representa a 9 millones de españoles y españolas de opciones diferentes. Un acuerdo que no confronta, sino que convoca a la mayoría de españoles. Un acuerdo abierto al encuentro de otras formaciones políticas que no se resignan, que sueñan con cambiar el rumbo del país. Un acuerdo que ofrece una salida centrada al atasco político que vive España. Un acuerdo que ofrece soluciones a los principales problemas y demandas de los españoles. Un acuerdo lleno de esperanza en un futuro mejor para todos, lejos de verdades inamovibles, de planteamientos utópicos y de formulaciones mágicas. Un acuerdo que, además de proponer un conjunto coherente de medidas para la reforma progresista de España, muestra una forma de hacer que ya es en sí misma una reforma de la vida política en nuestro país. El acuerdo presenta soluciones a los 5 grandes desafíos que hoy componen nuestra realidad y cuya solución marcará el futuro del país: el empleo, la desigualdad, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción política, el papel de España en el mundo y en la Unión Europea y resolver la crisis de convivencia que se sufre en Cataluña. 5 desafíos que enfrentaremos con trabajo y con tesón y que requieren del diálogo con la sociedad, con los agentes sociales y entre las fuerzas parlamentarias. 5 desafíos que necesitan soluciones, algunas muy urgentes, señorías. Soluciones en las que, cuando la voluntad de unión y de cambio es cierta, no cuesta encontrar un entendimiento. Con generosidad, sin visiones miopes, en busca de acuerdos duraderos que sienten las bases para una España mejor. Señorías, pasan los años y en la agenda de la sociedad española sigue pendiente el desafío en el que debemos volcar todas nuestras fuerzas, y es la lucha contra el paro y la creación de empleo. Casi 5 millones de españoles y españolas buscan empleo y no lo encuentran. 2 millones desde hace más de 2 años. La falta de oportunidades hace que nuestros jóvenes emigren o tengan empleos precarios en sectores ajenos a su formación. Las mujeres sufren la desigualdad salarial, el paro o la jornada doble en el hogar y en la oficina. Las personas con discapacidad han visto recortadas sus opciones de acceso al mundo laboral durante estos últimos 4 años. Los jóvenes de 40 años ya son considerados viejos en el mercado de trabajo y los mayores de 50 años corren el riesgo de prejubilarse o el paro de larga duración. Quienes tienen empleo hoy cobran menos salario, pero trabajan más horas. Los contratos estables dieron paso a empleos precarios, por horas. Y los autónomos ven cómo sus cotizaciones se comen la mitad de su sueldo sin que ello les garantice la protección social que merecen. No tener empleo, señorías, es algo peor que no tener una fuente de ingresos. No tener trabajo es carecer de una fuente esencial de autoestima y de seguridad personal y familiar. El paro no solamente hace vulnerable a cada persona parada en particular, el paro hace vulnerable a España en sí misma. Con un paro como el que sufrimos, hay muchos ciudadanos en riesgo de exclusión social. Las redes de protección social durante estos últimos 4 años se han debilitado y la sociedad hoy es más vulnerable al abuso organizado de los más fuertes. Cuando, señorías,
Cuando escuchamos desde los organismos internacionales decir que deberemos esperar una década para reabsorber el paro actual, nuestra respuesta no puede ser echarle la culpa al de antes, al de ahora, resignarnos o mirar hacia otro lado. Si tenemos estas tasas de paro, es porque nuestro modelo productivo se sostiene sobre sectores muy vulnerables al desempleo en caso de crisis y también por la falta de productividad y la baja competitividad de nuestra economía. Si algo nos ha enseñado la crisis es que no hay nada más político que la economía, porque es en la economía donde se traza la raya entre ganadores y perdedores, donde se decide qué tipo de relaciones laborales se fijan, donde se decide qué impuestos se pagan, quién paga impuestos y a quién se amnistían esos impuestos, donde se decide el uso o el mal uso, generalmente, de los recursos naturales. La economía, señorías, no puede ser ajena a la política y la política no puede ser ajena a la prosperidad de los ciudadanos. Pero, por desgracia, eso es lo que hemos visto en los últimos años, en los que se han aplicado políticas tan crueles como ineficaces. Eso sí, siempre bajo la bandera de la austeridad. Bandera, por cierto, que siempre enarbolan los que nunca fueron austeros a costa de quienes siempre lo fueron por necesidad. Señorías, tener en torno a 5 millones de parados y paradas, con la economía creciendo al 3% del PIB, es la mejor prueba del fracaso de una política económica y laboral practicada durante estos últimos 4 años. De la misma manera, tener y sufrir un déficit público del 5% del PIB, con una deuda pública que roza el 100% del PIB, son la mejor prueba del fracaso de una política presupuestaria y fiscal practicada durante estos últimos 4 años. Estos días, señorías del Grupo Parlamentario Popular, hemos conocido que la Comisión Europea llama la atención al Gobierno en funciones sobre ambos aspectos, sobre el paro, el déficit y la deuda, a la vez que anuncia, señorías, posibles sanciones por el incumplimiento de los compromisos de déficit público. Es decir, Europa nos va a sancionar a todos los españoles por culpa de la rebaja fiscal electoralista e injusta que hizo usted, señor Rajoy, en plena campaña electoral. Los españoles vamos así a pagar 2 veces el hecho de que usted antepusiera los intereses de su partido a los intereses generales de España. Ese es, y no otro, el tipo de actitud que queremos desterrar de nuestra vida política, mediante compromisos como los que hoy presento aquí en esta Cámara y que buscan situar los intereses de la gente por delante del egoísmo de partido. Así que, señorías, consolidar una recuperación económica sostenible y más justa, que beneficie a la mayoría, va a exigir de la unión de todos, de gobiernos e instituciones, de trabajadores y emprendedores, de empresas y economía social, de científicos y universidades. Y va a requerir 3 compromisos. El primero de ellos consiste en un cambio de modelo de crecimiento basado en la innovación y la mejora de la productividad. Un modelo que nos permita competir no haciendo las cosas más baratas, como ha hecho este Gobierno con la reforma laboral, sino haciéndolas mejor, con más valor añadido. Las políticas del Gobierno conservador nos han llevado a un modelo competitivo basado en costes laborales más baratos. Ese ha sido el sentido económico de la reforma laboral, que desprotege a los derechos de los trabajadores, reduce la capacidad negociadora de sus representantes e incrementa la discrecionalidad de los empresarios para alterar de forma unilateral las condiciones contractuales. Así que tenemos que impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo, suficiente, como el que proponemos precisamente en el acuerdo que sustenta mi propuesta de Gobierno. En este sentido, señorías, implementaremos medidas para mejorar la competencia en los mercados, fortalecer el gobierno corporativo y a favor de la economía inclusiva. Promocionaremos e incentivaremos fiscalmente la economía social con reformas de la Ley de Cooperativas y de la Ley de Mecenazgo. Promoveremos medidas en defensa de los consumidores, en especial de los productos financieros y de los más vulnerables, con un nuevo Código de Consumo y de una nueva Ley de Segunda Oportunidad. Por razones obvias de justicia, pero también haremos todo esto porque contribuirá a una economía más competitiva y más participativa. Medidas también para reforzar el gobierno corporativo de las empresas, que refuercen los mecanismos de control de sus gestores, que hagan transparentes la remuneración de altos directivos y consejeros y que incorporen fórmulas de mayor representación de los trabajadores. El segundo compromiso, señorías, tiene que ver con
la transición energética que combata firmemente el cambio climático, con un objetivo último, o con dos, yo diría. Uno, aprobar una ley de cambio climático en esta legislatura y dos, alcanzar un sistema energético eficiente, innovador, sostenible, que siente las bases para un sector eléctrico más autosuficiente basado en energías renovables en 2050. También una reducción de emisiones de CO2 compatible con los recientes compromisos de París. Para ello, señorías, vamos a proponer un pacto de Estado de energía, un pacto abierto a todas las señorías del arco parlamentario. Proponemos el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil y no permitir el fracking en nuestro país. Y yo me pregunto, señorías, que representan en teoría las fuerzas del cambio, ¿por qué tenemos que esperar meses para aprobar esto la próxima semana? ¿Por qué tenemos que ver sujeto al Gobierno de España a la parálisis cuando podemos aprobar estas medidas de prohibir el fracking o de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan los 40 años de vida útil? Señorías, vamos a perseguir el objetivo de crear ciudades resilientes y con cero emisiones. Y en el ámbito rural, prohibir el cambio de uso en el suelo de zonas forestales incendiadas y recuperar y desarrollar la Ley de Patrimonio Natural y de Protección de la Diversidad en el año 2007. Señorías, el medio rural es nuestro mayor yacimiento de recursos naturales. Supone el 90% del territorio, el 25% de la población y sustenta en gran medida al sector agroalimentario que genera en torno a 1,3 millones de empleos en nuestro país. Sin embargo, nuestros pueblos siguen envejeciendo, hundidos en una sangría migratoria que conduce al país al abandono de su territorio. La política rural, señorías, tiene que adquirir el rango de política de Estado. No podemos permitir que una parte importante de la población sea considerada como ciudadanos de segunda. Eso ha sucedido durante los últimos 4 años, al privarles de la atención sanitaria en los pueblos, al cerrar los centros educativos rurales o suprimir el transporte rural escolar. Así que, señorías, vamos a impulsar una política agraria, pesquera y de desarrollo rural comprometida con financiación y vamos a prestar un apoyo decidido a la industria agroalimentaria con el objetivo de equilibrar la cadena alimentaria repartiendo justamente esfuerzos y beneficios. Apostamos también, señorías, por una gestión sostenible y eficiente del agua, una gestión que recupere su consideración como derecho, así como bien ambiental, integrando este principio en la planificación hidrológica. Impulsaremos la economía circular con el objetivo del vertido cero, el fomento del ecodiseño y la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. Nos comprometemos, señorías, a proteger nuestras costas y nuestros espacios marítimos frente a una modificación de la Ley de Costas del Gobierno popular que habla de negocios y no de medio ambiente. Una ley que es una apuesta por el recorte del bien público y el avance de la privatización del patrimonio de todos, y que deja nuestras costas más vulnerables que nunca a los efectos del cambio climático. Así que, señorías, el tercer compromiso, con una recuperación justa, será el de propiciar la defensa y la derogación de la Ley de Costas y también la adaptación al cambio climático de nuestro país. Señorías, el tercer compromiso con esa recuperación justa es el fortalecimiento de la estabilidad presupuestaria, mediante un cambio radical, y digo radical, en la orientación de las políticas de reducción de déficit público practicadas durante estos últimos 4 años, con 3 medidas que asumo y que me gustaría compartir con ustedes. La primera, negociar con Bruselas un nuevo calendario que gradúe el ritmo de reducción del déficit público. La segunda, esta les va a gustar menos, pero escúchenla. La segunda, renunciar a que el ajuste sea a costa de recortar el estado del bienestar. Y la tercera, vamos a efectuar una reforma fiscal integral y progresiva que amplíe las bases y que luche con mayor decisión contra el fraude,
y prohíba, señorías, las amnistías fiscales que aprobó el actual Gobierno en funciones. Todo esto, señorías, lo podemos hacer a partir de la próxima semana. Señorías, miren, los presupuestos generales del Estado aprobados para 2016 al final de la pasada legislatura, ustedes lo saben bien, señorías, no cumplirán con el objetivo de déficit acordado con Bruselas, como tampoco, por cierto, ha pasado durante estos últimos 4 años de legislatura. Les doy un dato, señorías, que me parece muy importante para saber evaluar el horizonte al que nos enfrentamos. La Comisión Europea ha advertido a España de que dichos presupuestos van a presentar una desviación de 10.000 millones de euros. Repito, una desviación de 10.000 millones de euros. El nuevo Gobierno que quiero presidir debe iniciar una negociación con Bruselas para acordar una flexibilización de los objetivos de déficit público y de deuda. Flexibilización que, por cierto, ya se ha acordado con países como Francia, Italia o Alemania. El objetivo es acordar una senda gradual, realista y equilibrada de la consolidación fiscal a 4 años que sitúe, y ese es mi compromiso y está fijado en el acuerdo que someto a su consideración, que sitúe, como decía, el déficit público en torno al 1% en el año 2019. La misma senda debería permitir colocar el déficit público por debajo del 3% en 2017, de forma que España pueda salir del brazo correctivo del procedimiento por déficit excesivo. En segundo lugar, pondremos en marcha una nueva política presupuestaria que renuncie a recortar el gasto social. Antes bien, se va a comprometer a restaurarlo, en coherencia con nuestra voluntad de incluir, por ejemplo, en la reforma constitucional como derechos fundamentales los derechos sociales. Eso significa que deberemos efectuar una revisión del gasto público para priorizar su eficiencia. Todo el aparato administrativo del Estado será objeto de una profunda revisión de su sentido y de sus competencias y su análisis sobre su eficiencia. Y se suprimirá todo aquello que no supere las 2 pruebas anteriores. En tercer y en último lugar, la reforma fiscal. Elevaremos la capacidad recaudatoria de nuestro sistema impositivo para acercarlo a la media europea. Y para ello pondremos en marcha un plan de lucha contra el fraude, contra la economía sumergida, que incluya la negativa a aprobar nuevas amnistías fiscales, que ponga en marcha una Oficina Nacional de Control Fiscal de las Grandes Fortunas, y reduciremos también la carga tributaria de las rentas del trabajo, lo que compensaremos con otro tipo de rentas y con impuestos medioambientales. Todo ello, señorías, figura en el acuerdo en que se basa mi programa de gobierno y creo que es lo suficientemente de cambio para no tener que esperar meses para ponerlo en marcha. Señorías, conseguir que la economía crezca de manera sostenible no es suficiente si no somos capaces de redistribuir esos frutos del crecimiento entre la clase media y trabajadora. En este sentido, lo primero es dar un impulso decidido a la política de creación de empleo y que ese empleo sea estable y sea de calidad. Para ello vamos a potenciar de manera inmediata la negociación colectiva y el equilibrio de relaciones laborales en la empresa. Pondremos en marcha el diálogo social con el objetivo de, en un breve plazo de tiempo, aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Y a la vez vamos a suprimir aquellos elementos que han hecho de la reforma laboral la cuna de la precariedad laboral y la desprotección de los trabajadores. Señorías, 4 han sido los elementos más nocivos de la reforma laboral planteada por el Partido Popular. El primero, la supremacía absoluta del convenio de empresa. El segundo, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos. El tercero, la capacidad del empresario para abordar alteraciones sustanciales del contrato laboral de manera unilateral. Y el cuarto, la permisiva regulación de los contratos temporales. Cada una de ellas representa por sí misma un importante retroceso en los derechos de los trabajadores, pero las 4 juntas han sido la voladura incontrolada del equilibrio de las relaciones laborales de esta reforma que nosotros pretendemos derogar. Mi programa de gobierno, señorías, deroga estos 4 aspectos y los sustituye por unas nuevas disposiciones. ¿Dónde? Escuchen bien, señorías, escuchen bien. ¿Dónde? Se recuperen los derechos de negociación colectiva de los trabajadores. ¿Dónde? Se limiten a 2 años la contratación por tiempo determinado a la vez que se aumenta la indemnización por despido en el segundo año.
y donde se establezcan mejores incentivos a la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Lo repito, ¿se recuperan los derechos de negociación colectiva de los trabajadores? 1. 2. Se limitan a 2 años la contratación por tiempo determinado, a la vez que se aumenta la indemnización por despido en el segundo año. Y 3. Se establecen mejores incentivos a la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Así que, señorías, ¿por qué no podemos poner esto en marcha la próxima semana? Nadie cuestiona la necesidad de flexibilidad que tienen nuestras empresas para adaptarse a las realidades cambiantes en un mundo global y competitivo. Pero ello debe hacerse de forma negociada con los trabajadores. De otro modo, se abre la puerta al abuso y a la injusticia de los contratos abusivos y mal pagados que hemos visto durante esta legislatura. En este marco, señorías, nosotros proponemos reducir a 3 modalidades de contrato de trabajo: el actual indefinido, uno estable de duración determinada que sustituya al temporal y otro de relevo y de formación. Prohibiremos la cobertura de puestos de trabajo permanentes con contratos temporales, cuya duración, insisto, no podrá exceder los 2 años. Y vamos a poner en marcha también un plan de inspección de trabajo y seguridad social de lucha contra la explotación y precariedad laboral. Otra prioridad, señorías, será el impulso continuado de las políticas activas de empleo, sometidas a la evaluación permanente y con un aumento de los presupuestos destinados a tal efecto. Y asimismo vamos a dotar de más recursos presupuestarios el Plan de Garantía Juvenil. Y en este sentido, señorías, me gustaría anunciarles que vamos a poner en marcha un plan de choque para crear empleo durante los próximos 4 años, con dos grandes objetivos. Incorporar al mercado de trabajo en un tiempo razonable a los que buscan su primer empleo y evitar la cronificación del paro, reincorporando cuanto antes a la actividad a los que lo han perdido. Un plan con cargo a los presupuestos generales del Estado y a la supresión de muchas de las bonificaciones que, desgraciadamente, no han funcionado durante estos últimos años. Señorías, el segundo gran desafío al que nos enfrentamos es la desigualdad. Saben ustedes que España es el segundo país en la Unión Europea en desigualdad. En estos últimos 4 años ha aumentado la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen. También la tasa de pobreza y el número de hogares sin ningún tipo de ingreso. El necesario equilibrio social que sustenta toda democracia ha saltado por los aires con la aplicación de políticas derechistas durante estos años de mayoría absoluta y absolutista. Los españoles han sufrido, como en otros países, una de las mayores crisis de la historia, pero además han padecido una política económica regresiva que ha estimulado la desigualdad en lugar de contrarrestarla. Por eso han pedido el cambio con su voto, el cambio de gobierno y el cambio de políticas. Y eso es lo que refleja mi programa de investidura. Así que, si tengo la confianza mayoritaria de esta Cámara, señorías, esta será la legislatura de la igualdad. Lucharé contra la desigualdad de 2 maneras. Una, con una inmediata puesta en marcha de un plan de emergencia social que atienda de manera urgente las necesidades de numerosos colectivos ajenos a la salida de la crisis. Y 2, sentando las bases para reconstruir y modernizar el estado del bienestar. Señorías, escuchen bien. El plan de emergencia social establece una serie de medidas como el reconocimiento, por ejemplo, de un ingreso mínimo vital para atender las necesidades de los 750.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación que llevar a su casa, así como también el incremento de la prestación por hijo a cargo y la extensión de su duración al objeto de combatir la pobreza que más nos duele, que es la pobreza infantil. Para reducir el fenómeno de la pobreza laboral, pondremos en marcha también el complemento salarial garantizado y subiremos el salario mínimo para recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos últimos 4 años. Activaremos, señorías, un plan de inclusión social de personas sin hogar,
Aprobaremos una ley de lucha contra la pobreza energética y vamos a impulsar medidas contra el sobreendeudamiento y los desahucios. El plan de emergencia social, señorías, se completa con la reforma de la ley hipotecaria para eliminar de forma automática las cláusulas abusivas, el reconocimiento del derecho de las personas en situación de insolvencia sobrevenida al acceso a una vivienda de alquiler social, la declaración de la renta activa de inclusión como inembargable y la recuperación del subsidio de desempleo para las personas mayores de 52 años que están desempleadas y que recortó el actual Gobierno en funciones. Todo ello, señorías, lo podemos poner en marcha la próxima semana. Depende de muchos de los que están aquí presentes que pueda ser una realidad. Señorías, reconstruir y modernizar el estado del bienestar es la segunda gran línea de actuación que nos proponemos en esta legislatura de la igualdad. La historia del socialismo democrático en nuestro país, al igual que el laborismo británico y también la socialdemocracia alemana, es un testimonio vivo por la construcción del estado del bienestar. Esa realidad, ciertamente hoy en riesgo por los recortes y por la crisis, no surgió espontáneamente de la nada. Es una conquista política y, a pesar de 8 años de crisis y a pesar de que quienes durante la pasada legislatura aprovecharon esta crisis para desmantelar o tratar de desmantelar el estado del bienestar, esa conquista la hemos preservado y vamos a seguir preservándola. Nosotros creemos que en este estado del bienestar, y nuestra preocupación, en consecuencia, es recuperarlo, hacerlo económicamente sostenible y, sobre todo, mejorarlo. No es necesario, en consecuencia, señorías, hacer tabla rasa de nuestro sistema político. Basta con restaurar algunas cosas que la crisis y ciertas políticas equivocadas han roto y transformar y adecuar otras para que nuestro estado del bienestar obedezca a la sociedad a la que se debe, que es la España del siglo XXI. Por eso, porque creemos en el sistema, proponemos medidas en las que nos podemos encontrar la inmensa mayoría de parlamentarios presentes en esta Cámara. Medidas, por ejemplo, como un pacto sanitario que restablezca de inmediato la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Todas las personas que viven en España, sin importar su origen o condición, tienen que estar incluidas en el sistema. Y esto lo podemos hacer a partir de la próxima semana, señorías. El pacto sanitario recuperará también la tarjeta sanitaria en los plazos anteriores al Real Decreto de 2012, reforzará la gestión pública del sistema y desarrollará la Ley General de Salud Pública como instrumento preferente para incrementar la salud de los ciudadanos. Y en cuanto a las pensiones y su sostenibilidad, es fundamental restablecer el acuerdo que hace casi 20 años firmamos en el Pacto de Toledo. Reconstruir nuestro estado del bienestar también implica acabar con la desigualdad que sufren las personas dependientes, que necesitan de la revitalización de la ley de dependencia hoy abandonada. Y también en este acuerdo de gobierno, señorías, recuperaremos la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales, es decir, de muchas mujeres que ayudan a sus personas dependientes. Yo entiendo que a ustedes no les gusten estas medidas. Lo que no entiendo es que otros grupos parlamentarios no apoyen estas medidas, como estamos escuchando en sus declaraciones. Señorías,